Van- ya veo que van 5 participantes. Por allí quisiera ver que entren un poquito más porque vamos a tomar de vuelta un listado, ¿ah? El listado de los que están presentes. Como expliqué, esto es a modo, pues, que sea un poquito más oficial para el tema del certificado, ¿ah? O sea, a ver, de vuelta aquí voy a ver el listado de los que estemos por ahora. A ver, bien, estamos. A ver, está acá Macías Neiro Alejandro. No, buenas noches, presente. Ok. Martínez Castro Luis. ¿Está acá? Luna Macías Víctor. Por favor, pueden responder con un presente, ¿ah? Porque no estoy viendo el chat ahorita. Presente, doc. Muchas gracias. Cuello Troncoso Eric. Quimbiamba Pujota Guadalupe. Cabrera Díaz Elga. Ureta Navarrete María. Nieto Castro Cecilia. Intriago Ortiz Lexi. Sabando Delgado Alani. ¿Está acá? Cedeño Gallardo Naomi. Mendieta Saavedra Luis. Y por último, Mera Lor Zuleika. Bueno, veo que hay muy pocos participantes el día de hoy, igual, ¿no? De todo el listado, un poco menos de la mitad. De igual manera, vamos a empezar, ¿ah? Con el respeto de los presentes acá. Tenemos que dar continuidad al curso, ¿no? De igual manera, estas clases son grabadas, pero como dije, el tema del listado es más por eh, hacer un poco más oficial el tema del certificado. Bueno, bueno, vamos a empezar. Bueno, hoy día vamos a hablar de un tema que pues ya nos introduce como la clase pasada, un poco más ya el electrocardiograma en sí, habiendo conocido todos los conceptos, que de igual manera pues de a poco también se los puede ir mencionando. Como todo dije desde el principio, es una correlación, ¿no? Para poder entender desde la lógica del electrocardiograma. Es lo que venimos a aprender en este curso, ¿no? Bueno, quería empezar por esto. Quizás para los que estén aquí presentes no tengan idea de lo que dice el título o de lo que vamos a hablar en principio, pero quería partir desde acá, ya que el tema de hoy es bloqueos cardíacos. Esto a modo de como una reseña importante para la práctica de ustedes y muchas veces pues aplicarlos en la práctica clínica, sobre todo enfocado en la clínica del paciente. ¿Por qué? Porque nosotros, bueno, ya conocimos y dijimos en principio pues que tenemos un sistema eléctrico que muy bien conocido ya por ustedes, arranca desde el nodo sinusal, ¿no es cierto? Dentro de los dos nodos que tenemos, el nodo sinusal, el nodo AB, y que esta a su vez pues se divide a partir del tronco que es el haz de His en la rama derecha y en la rama izquierda, que a su vez se subdivide en el fascículo anterior superior y el fascículo posterior inferior. Decíamos bien, le explicamos muy bien que estas fibras
prácticamente a nivel de potencial de acción, tanto los dos nodos como son el sinusal y el aurículo ventricular son dependientes básicamente de calcio y que a partir en el SAS de His venimos teniendo fibras dependientes del sodio, ¿no? ¿Y por qué esto es importante? Porque en esta reseña, pues, estas fibras a nivel del miocardio vienen participando de modo como un cardioprotector. Digamos que estas fibras cálcicas que son dependientes de estos canales lentos, a modo de alguna arritmia, pues participarían ralenteciendo en este caso, la frecuencia o los disparos que este corazón o estos ventrículos no están acostumbrados, digamos, a controlar en el caso de las arritmias cardíacas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Como dije, a la vez estos pueden ser cardioprotectores, pero no lo es así o no participa así el His de His, es una fibra dependiente de sodio. Es decir, que cuando hablamos del sodio en el potencial de acción, que ya lo hablamos muy bien también y lo explicamos, dijimos que este sodio básicamente lo que hace a nivel del miocardio es estimular una célula y a partir de esa célula es una ley del todo nada. Es decir, que una vez que se despolariza la célula, arranca a haber un estímulo y un vector mayor, y es decir, que si una arritmia llega a, digamos, a generarse desde ese punto de vista con este nodo sensibilizado, podríamos, estas arritmias podrían, digamos, hacer uso de esta vía, es decir, a nivel del nodo, perdón, a nivel del hash de His, podría hacer uso en este potencial de acción, de este potencial de acción en algo que también conversamos, que es a nivel de en este caso, el periodo refractario relativo. Conociendo que ninguna actividad o ningún estímulo puede, mientras hay un estímulo previo que esté durante la fase 0, 1 y 2, estimular nuevamente y generar un nuevo potencial que le conocemos como un potencial refractario absoluto. Es decir, aquí nada puede volver a estimular algo que ya está estimulado. Y aquí es lo que entra esto del bloqueo en fase, porque justamente en la fase 3, en la fase 4 de este potencial de acción, está aquello que lo que denominamos fase 3 son aquellos estímulos frecuencia dependiente, pero en este caso serían taquicárdicos dependientes, es decir, o en otras instancias las arritmias que se puedan presentar o puedan generar sobre esta fase que encuentren un estímulo, es decir, en una repolarización rápida, que es lo que genera este periodo, el estímulo encuentra sensible a esta célula y la puede, digamos, puede generar otro estímulo, pero en este caso podría degenerar en una arritmia. Por eso se dice que son unas vías taquicárdicos dependientes. Generalmente aquí en este tipo de situación, en estos bloqueos de este tipo, muchas de las veces no siempre suele presentarse en pacientes con un corazón patológico, inclusive también puede generarse en un corazón estructuralmente sano, ¿no? Pero bueno, como dije, aquí esto va a estar dependiente de una frecuencia alta. Lo contrario pasa con la fase 4. Acá, que ya es una fase en reposo, acá sí es donde mayormente me voy a detener porque es aquí donde esta fase nosotros lo encontramos como bradicárdicos dependientes. ¿Qué quiere decir? Que la célula en fase 4, quien no está trabajando bien, en este caso es la bomba sodio-potasio. Si ustedes saben, justamente en esta fase es donde participa esta bomba, y al encontrarse en situaciones, como dije, aquí en esta fase, en este tipo de bloqueos, no son corazones estructuralmente sanos. Estamos hablando generalmente, y quien prima aquí suele ser los síndromes coronarios. ¿Por qué? Porque suele haber en estos casos pacientes que generan isquemia. Al generarse isquemia y un déficit de oxígeno, al generarse un déficit de oxígeno,
hay un daño celular y por ende esta bomba no, al trabajar también con esta energía y haber este déficit, esta bomba no participa, no va a poder realizar o poner la casa en orden. ¿Cuál es la casa en orden? Todos estos iones que todavía quedan por allí rondando, hablando del sodio, hablando del potasio, sabiendo que la bomba del sodio saca, sodio-potasio saca 3 moléculas de sodio y mete 2 de potasio, entonces esto no suele ya participar de tal manera porque en estas células que prácticamente ya están, como digo, en situación patológica, esta bomba de sodio y potasio no permite que esto se produzca de tal manera, sino lo contrario, más bien tiende a que se acumule sodio en su interior y por lo tanto suele generar que haya una hiperpolarización, que lo que normalmente debería pasar en la fase 4 es que de estar de menos 60 milivolt, que una vez, mientras va repolarizando la célula, que sería el estímulo umbral, al ser hiperpolarizada por un acúmulo de sodio de menos 90, paulatinamente por un periodo enlentecido en situación de bradicardia, genere que este estímulo o este voltaje llegue hasta los menos 60. ¿Pero qué quiere decir esto? Que las células, al estar ya sobreestimuladas previamente en esta fase donde normalmente tiene que estar en un voltaje menor de menos 90, o sea, en menos 90, el estímulo que le precede básicamente ya no va a encontrar una célula en reposo. Y estas células de sodio, estas células que tienen estas compuertas de sodio las van a mantener inactivas. Por lo tanto, cuando se genera un nuevo estímulo, es decir, que hay un nuevo estímulo que viene desde acá, desde el nodo sinusal, se va a encontrar con estas compuertas cerradas y básicamente la corriente ya no se genera por la vía normal que debería seguir, sino que lo genera a través del miocardio y por eso y por ende toma la otra vía que en este caso es el miocardio. ¿Mm? ¿Y qué quiero decir con esto? Que en situaciones digamos, entre comillas, normales, nosotros podemos tener pacientes que pueden tener un electrocardiograma normal, entre comillas, pero como dije, dentro de una clínica que nos hace sospechar y nos dice que este paciente podría tener una patología coronaria, que va a ser el tema que vamos a hablar próximamente en la próxima clase, nos debe ya llamar la atención, a pesar de tener un electrocardiograma normal, a este paciente, por lo menos decir, bueno, ¿sabes qué? Te voy a enviar a hacer una prueba, en este caso funcional, lo más común, la ergometría. Por ejemplo, esto es una ergometría. Si ven esta parte de acá, esto es una ergometría que al someter al paciente frente a un estímulo mayor de frecuencia cardíaca, es decir, frente a este esfuerzo, hace que desenmascare este electrocardiograma normal y produzca que estos QRS y este segmento ST, que en principio parecen isonivelados, que parece que no pasa nada, en el esfuerzo frente a este estímulo mayor, que ya no está, como el paciente, claro, está en situación de estímulo en bradicardia, no pasa nada, pero ya, digamos, desde el punto de vista histológico, ya está pasando algo. Pero si tú pones a este paciente frente a un estímulo mayor, es decir, frente a un esfuerzo, puedes desenmascarar, que es lo que nosotros hacemos en el momento de hacer las pruebas de esfuerzos, y se puede inclusive ya ir notando un infradesnivel en estos pacientes. ¿Mm? E inclusive, como dije, muchas veces si este estímulo no llega a estimular la vía normal eléctrica del corazón, pues toma la otra ruta que es la vía miocárdica y muchas de las veces pasar de un infra-ST también puede aparecer bloqueos de rama. ¿Mm? Bloqueos de rama izquierda. Entonces, esto ya nos dice a nosotros que este paciente en un 70%, por no decir en un 90%, ya nosotros sospechamos en una cardiopatía coronaria y le enviamos a cateterismo cardíaco. Es básicamente a esto a lo que yo quiero centrarme, en que ustedes entiendan esta parte de acá. Normalmente esto de bloqueos en fase 3, fase 4, no es que lo van a ver, no es algo común, no lo van digamos, a reconocerlo como tal.
al menos en la práctica diaria, en su consulta, que lo lleguen a ver, yo no lo he visto, pero casualmente podría pasar que quizás estando en internación, un paciente que previamente tenga clínica de una, por ejemplo, angina inestable, por decirles ahí, paciente que ya está llamando la atención, que tienes que internarlo, que por lo menos tienes que ver cómo evolucionan estos electrocardiogramas, ver cómo evoluciona la troponina y bueno, previo a eso, si hay un cambio en el electrocardiograma, va a ser en merced a esto que estoy mencionando, ¿no? Según cómo vaya avanzando esta coronariopatía, estos bloqueos en fase se pueden manifestar, principalmente hablando de este de acá, ¿no? Hablando de las patologías coronarias, que en este caso son las que priman ante esta situación, por un estímulo mayor en esta fase que hace que se reproduzca o se manifieste este infra-ST con un bloqueo de rama que muchas veces también lo puede manifestar y podamos nosotros actuar. Bueno, ya partiendo de esto, hablando ya de bloqueo de rama, vamos justamente a ello, ¿no? Ya que hablamos de bloqueos cardíacos. ¿Qué es un bloqueo de rama? El bloqueo de rama ocurre cuando un estímulo sinusal se propaga a una velocidad menor de lo habitual. ¿Mm? O la conducción se detiene a nivel de una de las ramas del His. En este caso, hablamos de la rama izquierda, donde pues esto va a ocurrir frente a un estímulo que no se conduce a través de la rama, es decir, ocasiona una interrupción, ¿no es cierto? La rama básicamente lo que está es bloqueada, pero eh, tiene que seguir una ruta. Tenemos la otra rama, entonces quien toma, digamos, al mando la situación va a ser la rama derecha. ¿Se recuerdan que yo les dije que había un vector mayor, que es la suma de los vectores de toda esta despolarización, desde el sistema eléctrico hasta el sistema o fibras miocárdicas, que generan unos QRS que en cada derivación se va a manifestar de distintas maneras según cómo lo mire cada derivación? Pues bien, en el bloqueo de rama izquierda, estos vectores no se van a ver de manera normal frente a una despolarización obviamente anormal, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros cuando vamos a buscar el bloqueo de rama izquierda y queremos ver si estamos frente a ello, nosotros siempre vamos a buscar, si sabemos que la dirección vectorial normal de un... Permítanme. Bien. Si nosotros sabemos que la dirección vectorial normal a nivel de los ventrículos, ¿no? Tomando en cuenta que tenemos una rama sana izquierda, la secuencia normal o la transición del QRS frente a este estímulo va a ser toda la que estamos observando, que ya expliqué en la clase pasada, y básicamente cuando esto se genera en tal manera que la rama derecha toma el mando de la situación, nosotros tenemos que ver solamente dos derivaciones, la derivación B1 y la derivación B6. ¿Por qué? Pues porque ambas miran de extremo a extremo el vector. Lo van a ver uno la cola y otro va a ver la cabeza del vector, digamos, la dirección vectorial de manera directa y la otra quien lo ve alejarse. En estas situaciones. Entonces, si nosotros decimos que hay tres vectores a nivel de los ventrículos, cuando en B1, en situación de bloqueo de rama izquierda, si entendemos que la rama izquierda está totalmente tomada, ¿a dónde ustedes creen que va o cómo creen ustedes que va a tomar en cuenta B1 si sabiendo que la R', siendo lo normal, que el primer vector mira o despolariza el tabique del septum, pues ante el contexto de un bloqueo esto no va a suceder así, por tanto ese vector no tiene por qué llegar a imprimir una pequeña R. Por lo contrario, si toma la conducta, la rama derecha, digamos, la dirección vectorial se va a invertir, no va a ser de izquierda a derecha, es de derecha a izquierda. Por ende, este vector
no lo va a ver de manera directa, como digo, sino que lo va a graficar como una onda Q ancha, ¿no es cierto? O sea, no va a haber una R como tal, porque ve la cola, y por ende, al momento de despolarizar en el segundo vector que tiene que recorrer todo el resto del ventrículo izquierdo, va a tomarle un tiempo, que es el tiempo que nosotros decimos que es mayor a 120 milisegundos, porque básicamente no sigue la vía común, la vía normal que sería, en este caso, por la rama izquierda, que le tomaría menos tiempo. Entonces, por eso se ensancha, se empasta el QRS. ¿Mm? Básicamente es eso. Y el tercer vector es que grafica la onda S final, y es lo que nosotros vamos a observar en esta derivación, en B1. ¿Mm? Nosotros entonces no vamos a ver una onda R ni en B1 ni en B2, y B6, ¿cómo lo va a ver? B6 básicamente lo que ve es del vector que genera de derecha a izquierda, lo va a ver de manera directa, pero lo que sí va a ver es un, una pequeña melladura, digámoslo así, porque es el retraso que tiene, como dije, que tomar para poder despolarizar el resto del miocardio del lado izquierdo. Entonces, este retraso hace que también se empaste este QRS y al final haya un retardo de la despolarización final o de las fuerzas finales, digámoslo así, con un empastamiento de la S, que es lo que vamos a observar tanto en B5 como en B6. ¿Mm? Y aquí lo vemos en este ejemplo. Nosotros vemos que en tiempo hay mayor distancia, por lo tanto, tenemos un QRS ancho, empastado. Otra de las cosas que no mencioné, que también entra dentro de un criterio para pensar en un bloqueo de rama izquierda, es que al momento de que se invierte la dirección vectorial y le tome más tiempo de despolarizar el ventrículo izquierdo, también se invierte y la repolarización cambia, evidentemente, porque no toma la vía común. Tiene que tomar de vuelta todo ese tiempo y ese músculo que tiene que despolarizar de a poco, y por ende también vamos a encontrar una repolarización invertida. ¿Sí? Por lo general, en B1 lo va a ver discordante frente al QRS, y en B6 de la misma manera, con unas ondas T, en este caso negativas. Bueno, como lo vemos acá, básicamente acá tenemos una repolarización discordante frente a un QRS que está ensanchado, empastado. Como ya expliqué, no vamos a encontrar una onda R, porque pues ya no hay despolarización del septum. La despolarización va desde el ventrículo derecho al ventrículo izquierdo, y tanto B5 como B6 lo van a ver de manera directa, pues que por ende van a graficar obviamente una onda R también empastada, ancha, pero con una fuerza final también un poco más amplia. Es decir, también va a haber un retraso de esa repolarización, y las fuerzas finales, es decir, del vector que termina allí, se va a ver enlentecido, y por eso la onda S se empasta tanto en B5 como en B6. Y estos hallazgos en el electrocardiograma, si lo queremos ver en criterios, pues nos dice que hay una ausencia del primer vector, que es lo que ya expliqué, porque ya no hay el primer vector, que generalmente lo comanda el ventrículo izquierdo con su rama septal, ¿no? Lo que esto ocasiona es que la R en B1 y B2 esté ausente, y también lo que normalmente solemos ver tanto en B5 y B6, que es la Q, como también les dije, pues no lo vamos a encontrar. Entonces, los criterios aparecen frente a esta lógica de los vectores. Básicamente eso. Y el QRS ancho es, como dije, por la demora que tiene que tomar por la vía de la fibra miocárdica común, que le toma más tiempo, y por lo tanto va a tener una duración mayor a 0,10 segundos. Y esto en consecuencia de esta conducción por el viaje que tiene que hacer por el tejido miocárdico. Entre otras cosas, la onda S ensanchada, empastada en B1, en B2, y todos los vectores pues se alejan de esas derivaciones por ¿cómo es? El vector invertido. La onda R ancha también empastada con las muescas en B5 y B6,
ya que todos los vectores pues se dirigen hacia esa ubicación. O sea, todo lo que ya acabé de explicar viene interviniendo en estos criterios que pues si los aprendemos de memoria se nos va a olvidar el día de mañana, pero si lo aprendemos desde el punto de vista de la lógica y razonándolo de esta manera, tomando en cuenta los vectores, vamos a entender que inclusive otro y de último de los criterios que voy a mencionar es el QRS con su eje desviado hacia la izquierda, porque evidentemente va a comandar el vector de derecha a izquierda y las fuerzas finales van a ser mayores hacia esa dirección, tomando en cuenta que no va a haber una rama izquierda sana y por lo tanto toma todo el resto del músculo y pues va a llegar hasta arriba. Entonces, evidentemente de uno lo va a llegar de manera mucho más directa. Ya no va a seguir la vía de la fibra automática. Entonces, el bloqueo de rama izquierda siempre traduce algún proceso patológico. Hay un pequeño porcentaje que puede ser que también no siempre sea patológico, pero dentro de la mnemotecnia siempre debemos pensarla pues así, ¿no? Al menos descartarla, pero sí hay un pequeñísimo porcentaje que no es mayor al 1% que se lo puede ubicar en pacientes sanos. En el 90% de los pacientes con rama izquierda tienen una hipertrofia del ventrículo izquierdo. La hipertrofia del ventrículo izquierdo generalmente suele ser ocasionado por una patología tan frecuente como es la hipertensión, por ende es la importancia de controlar esta patología. Este engrosamiento de este músculo suele de manera, y tomando en cuenta que es una rama muy gruesa, la puede ir dañando de a poco, ¿no? Por toda esta gran fuerza que genera esta hipertrofia, la puede ir de manera degenerativa, irla dañando. Es frecuente también encontrarlo en patologías crónicas, como dije, pues allí está la hipertensión arterial, la sobrecarga, en patologías valvulares, como la estenosis aórtica. Generalmente esta válvula es la más frecuente por la cercanía que tiene con el septum a nivel, pues en el tabique basal está pues a ese nivel está el tronco y bueno, ahí se subdividen las ramas tanto derecha como izquierda. También es frecuente encontrarlo en patologías con cardiopatía isquémica. Es un hallazgo también muy frecuente en miocardiopatía, bueno, miocarditis, entre otras. Vámonos al bloqueo de rama derecha. El bloqueo de rama derecha ocurre cuando la conducción del estímulo se detiene a nivel de esta rama. Como vemos acá, pues la conducción no llega a propagarse, se detiene allí y allí quien toma, digamos, o pone en orden todo esto es la rama izquierda, tomando la batuta de todos los impulsos que tiene que también propagarla hacia el lado derecho. Bueno, acá básicamente tomando en consideración el mismo ejemplo de la rama izquierda, el mismo concepto. Vamos a ver B1, vamos a ver B6. Tomando en cuenta que la despolarización o fuerza mayor o fuerza final desde el primer vector lo encabeza el ventrículo izquierdo, entonces sí vamos a ver un primer vector del septum. Por lo tanto, vamos a encontrar en B1 una onda R inicial, ¿sí? Una onda R que luego de eso se va a generar una onda negativa o una deflexión negativa, que sería la onda S, producido por la despolarización de las paredes libres de ambos ventrículos, pero tomando en cuenta que el tercer vector que tendría que recorrer, ya que no hay rama derecha, va a tomar igual, tomando el mismo concepto de la rama izquierda, va a tomar todo el recorrido que tiene que hacer por el ventrículo derecho. Por lo tanto, va a graficar una deflexión positiva mayor con una R' y también con una mayor duración de todo este QRS por el mismo hecho de una conducción más lenta a través de la fibra miocárdica común. De igual manera, en B6 va a haber todo esto en sumatoria final de fuerzas, pero también con una onda S empastada por una fuerza final retardada. Es básicamente
de lo mismo. Y como dije, entendiendo la lógica de los vectores, vamos a ver que pues sí, vamos a encontrar un QRS ensanchado. ¿Por qué ensanchamiento? Porque demora más a través de la fibra miocárdica común. Vamos a ver un complejo RSR en B1 y en B2, ¿sí? ¿Por qué? Porque, pues, como dije, dependiendo del comportamiento, en este caso, naturalmente hablando, en condición de un bloqueo, es lo que se va a dar, un RSR', donde básicamente ya entienden el por qué. Ya no lo aprendemos como lo que antes pues nos los enseñaban, la típica orejita de conejo, y nosotros decíamos, bueno, es bloqueo de rama derecha por eso. No, es porque el comportamiento vectorial se da de tal manera que hace que esto se grafique de esta manera. Y vamos a ver una onda T también, claro, invertida y asimétrica en B1, porque asimismo toma otra vía mucho más lenta a través de la fibra miocárdica común y no la vía automática. Es decir, se hace todo más lento y por ende la repolarización también se invierte. Las S profundas y empastadas en B5 y B6, pues como dije, lo mismo. Las fuerzas finales de estos vectores llegan de manera tardía y por eso la S no se hace tan estrechita, sino que se hace un poquito más ancha en vez de ser estrecha, ¿no? Y tenemos un eje eléctrico pues desviado a la derecha. Entonces, todos estos criterios salen analizando este patrón de electrocardiogramas, pero con la lógica de los vectores, que ya creo que lo vengo cada vez y lo menciono en cada oportunidad, pues porque esto se maneja de esta manera. Bien, si alguien quisiera decirme, por lo menos aquí, quiero preguntar, ¿qué les parece esto? ¿Es un bloqueo de rama izquierda o es un bloqueo de rama derecha? Pueden tomar este micrófono, mencionarme si es un bloqueo de rama derecha o es un bloqueo de rama izquierda. ¿Qué les parece? Un bloqueo de rama derecha por el Bien. patrón de RS, R' en B1 y la S empastada en B6. Bueno, ya he explicado totalmente el por qué se produce este tipo de patrón del QRS. Entendemos pues también que la distancia de el QRS es mayor a 0,10 segundos, tomando en cuenta como un criterio, tomando en cuenta también que no hay, en este caso, hay una inversión de la onda T como un trastorno de repolarización por, como ya lo expliqué, una conducción o retardo de la conducción porque no hay una fibra automática que lo genere. Una onda es empastada en B5, en B6, por un retardo de las fuerzas finales de este vector que lo miran dichas derivaciones. O sea, todos los criterios los estamos mencionando aquí mirando a un bloqueo de rama derecha, como dije, pero ya viéndolo desde la lógica, ¿no? Más que aprender criterios como tal, aprendan de esta manera. Hallazgo en sujetos sanos no siempre va a representar algo patológico. ¿Ah? Es un hallazgo común en los pacientes con comunicaciones interauriculares, en cuestiones sí patológicas, también es frecuente en pacientes hipertensos, con hipertensión pulmonar, estenosis pulmonar, tetralogía de Fallot y enfermedad de Chagas. Esto dentro de las causas que pues pueden provocar esta condición, ¿no? Bueno, entrando un poco más en el tema del contexto de lo que viene siendo los bloqueos, hablando en condición de, digamos, lo que generaría las bradicardias, ya nos vamos a dirigir a algo que sería en este caso los bloqueos aurículos ventriculares, que nos vamos a centrar en esto básicamente dentro de lo que es el contexto de bloqueo. Estos se producen cuando el impulso eléctrico no se conduce desde las aurículas hasta los ventrículos. Generalmente tenemos 3 grados desde una clasificación clásica que vendría siendo grado 1, grado 2, grado 3, ¿no? Que lo vamos a ir desarrollando de a poco más adelante.
Importante conocer de vuelta, como dije, en este caso, hablando de los bloqueos aurículos ventriculares, pues tenemos que tomar en cuenta que pues estos bloqueos parten, como su nombre mismo dice, no, bloqueo aurículo ventricular, entonces tenemos involucrado al nodo aurículo ventricular. Y en ese sentido, pues tomamos el resto de la vía, ya que los bloqueos, por lo general, los clasificamos, como bien dije, en bloqueo de primer grado, que por lo general suele estar ubicado a nivel del nodo, ¿sí? Hay un retraso a nivel del nodo, luego viene el bloqueo de segundo grado, este generalmente lo dividimos en MOVIX 1, el MOVIX 1 suele estar ubicado generalmente bien a nivel del nodo, pero también puede ser a nivel del hash de His, ¿ah? Y luego tenemos al MOVIX 2, que suele estar ubicado ya por debajo del hash de His, a nivel de las ramas. Y por último tenemos el bloqueo de grado 3, que pues ya estaríamos al final de las ramas y prácticamente ya hablando a nivel de las fibras de Purkinje. ¿Ah? ¿Por qué es importante esto conocerlo? Porque todos estos grados, básicamente al nivel que nosotros los estudiemos y sepamos que se encuentran a dicho nivel, tienen básicamente un automatismo cada uno de ellos, ¿no? Es decir, que si lo queremos en términos prácticos, dividir estos bloqueos, podemos decir que estos, a partir del hash de His, nosotros decimos que están los bloqueos infraisianos, ¿sí? Infraisianos, y por encima del hash de His tenemos a los bloqueos supraisianos. En términos prácticos, aquellos bloqueos infraisianos generalmente suelen mantener una frecuencia cardíaca entre 40 latidos por minuto hacia abajo, y aquellos bloqueos supraisianos suelen mantener una frecuencia cardíaca de 40 latidos por minuto hacia arriba, en términos prácticos. Ahora, bloqueo de primer grado. Este bloqueo acá tenemos que todos los impulsos van a conducir desde la aurícula hacia el ventrículo. Sí, pero con un retraso, ¿no? O sea, generalmente el PR, que es lo que ya estudiamos cuando vimos las ondas, los complejos QRS, el PR, el segmento, todo, vimos que esto tiene una duración dentro del trazado, que no tiene que ser mayor a 0,20 segundos. Si este se prolonga y básicamente se mantiene constante, tenemos mismo número de ondas P y tenemos mismo número de ondas R, pues nos decimos que estamos frente a un bloqueo de primer grado. Generalmente este tiene un ritmo regular, las ondas P preceden al QRS, ¿sí? Y básicamente el QRS siempre lo vamos a encontrar estrecho. ¿Mm? El bloqueo de primer grado puede estar presente en cardiopatías isquémicas, en valvulopatías, cardiopatías congénitas, en miocarditis, pero también tienen que saber que lo encontramos mucho y mucho en personas sanas, en deportistas, no significando esto una patología. Nosotros cuando encontramos a un paciente, digamos, que pues aparentemente lo vemos sano, que no tiene ninguna condición patológica conocida, en este tipo de bloqueos, lo importante es hacer exámenes complementarios. Si vemos que todo va bien, con un ecocardiograma estructuralmente sano, y como digo, no tiene ninguna otra condición patológica, pues no es necesario estos pacientes vigilarlos estrechamente. Por allí los podemos ir evaluando de manera anual. ¿Mm? Esto para que sepan. Si en caso, pues ustedes se llegan a encontrar con este tipo de pacientes, que ya les digo, siendo sin ninguna patología y siendo pacientes jóvenes, es común y lo pueden encontrar bastante, ¿ah? Lo digo porque también me lo encuentro bastante. A ver, aquí también tenemos un electrocardiograma eh, con un ejemplo de un bloqueo de primer grado. Si ven, básicamente tenemos ondas P que conducen, pero lo que tenemos es el PR prolongado.
y es mayor a 0,20 segundos. Básicamente acá no encontramos más nada. Es un ejemplo que les traje acá, pues para que lo vean muy de cerca. Tenemos las ondas P, todas van conduciendo, sí, de manera retardada, pero básicamente siguen a un QRS con una diferencia de que pues el PR está prolongado. Una pregunta, en Quizás, este caso está, perdón, hay bradicardia, ¿verdad? ¿Siempre se suelen presentar con bradicardia o puede hacer solamente la prolongación del PR? no necesariamente no, pero también va a depender mucho de la condición desde el punto de vista de, como dije, suponiendo que digamos, trasladándolo a un ejemplo de un paciente joven, deportista, que puede tener un bloqueo de primer grado, pues también puede tener aumentado el tono parasimpático. Y por allí también tiene una bradicardia sinusal, digámoslo eso, desde el punto de vista fisiológicamente hablando, normal, no necesariamente tendría que ser patológico. Ya tendrías que llevarlo al contexto clínico del paciente, pero no necesariamente un bloqueo de primer grado tiene que condicionarte a una bradicardia sinusal como tal. Listo, gracias. Bueno, tenemos un bloqueo AB de segundo grado, donde pues lo vamos a dividir, como dije, en MOVIX 1, luego tenemos MOVIX 2, MOVIX 1. Acá lo que tenemos son pacientes que pues va a mantener un PR con algo muy llamativo que es el PR que va alargando progresivamente. Y esto al momento de que el impulso transmitido de la aurícula al ventrículo, tomando que en cuenta esta onda P, llega a encontrar al nodo AB en un periodo refractario que no logra o no llega a recuperar, la onda P no llega a estimular tampoco, entonces va a encontrarse una onda P bloqueada. ¿Mm? Nosotros acá vamos a ver un acortamiento progresivo de los RR hasta que se produce la pausa. Y el QRS, pues por lo general también, acá también lo vamos a encontrar de manera estrecha. Esto es común, esto es típico en los pacientes con un bloqueo AB de segundo grado MOVIX 1. El MOVIX 2, la diferencia está en que el PR acá no se prolonga, sino más bien se mantiene, puede ser inclusive hasta un PR dentro de lo que, digamos, fisiológicamente hablando, de su duración, puede ser normal, ¿no? Pero también puede ser prolongado, pero constante. Es decir, que si MOVIX 1 prolonga, pero la distancia cada vez es mayor, acá puede estar, sí, pasado de los 0,20 segundos, y en un periodo de tiempo constante, es decir, que ese mismo periodo de tiempo que puede ser mayor, suponiendo que sea 0,22 pasadito de lo normal, en estos 0,22 se mantiene este PR de manera que en algún momento una onda P se llega a bloquear. ¿Mm? Esto básicamente, de vuelta, se mantiene un QRS estrecho hasta acá. Ahora, ¿qué pasa acá? En el Movix 1, en el Movix 2, pero mayormente en el Movix 2, podemos encontrar una situación donde muchas de las veces no siempre está una onda P bloqueada, sino podemos encontrarnos en la situación donde podemos ver una onda P, otra onda P o hasta tres ondas P bloqueadas en un mismo trazo, que es lo que nosotros conocemos como bloqueo AB 2.1, que es decir, que dos conduce, una no conduce. Bueno, dependiendo de cuántas ondas P estén bloqueadas, viene el término de 2.1, 3.2, 4, bueno, 4.1. Y en este sentido, nosotros tenemos un término que no entra en la clasificación estándar o clásica de los bloqueos, que es un término que quizás lo hayan escuchado, que es el bloqueo de alto grado. En los bloqueos de alto grado, pues nosotros tenemos una combinación, podemos encontrar en el mismo trazo un bloqueo de primer grado, podemos encontrar inclusive un bloqueo entre MOVIX 1, uno de MOVIX 2, es decir, que podemos ver una variabilidad.
Y eso lo que nos traduce es que el paciente tiene un sistema de conducción muy enfermo y básicamente ese paciente pues fácilmente puede progresar a un bloqueo grado 3. Ahora, acá tenemos de vuelta, ¿qué les parece? Bueno, en este ejemplo yo les diría, mi pregunta es un bloqueo Movix 1 o es un bloqueo Movix 2. ¿Qué les parece a ustedes? Ya imprimo un poquito, miramos el PR, sobre todo podemos fijarnos en la derivación de 2, que es la más larga, ¿no? Miren ese PR, ¿les parece que es constante? ¿Les parece que está prolongado? Es importante acá también entender que siempre que nosotros tengamos este trazo, nosotros siempre vayamos a ir a medir si las ondas P caen en el mismo lugar o dicho de otra manera, tienen la misma frecuencia para nosotros también fijarnos y de esta manera inclusive hacerlo a manera fácil, diferenciarlo hasta de un bloqueo grado 3, ¿ah? Ya que vamos a hablar ahorita después de esto. Si tomamos en cuenta aquí tenemos uno 2 3 4 casi 4 cuadritos. Aquí vamos uno 2 3 bueno, 4 contando con el restante de acá. Y seguimos aquí, digamos, 1, 2, 3, igual, casi lo mismo, uno 2 3. Las ondas P se mantienen constantes. El PR les parece que es constante también, es prolongado. Hay una P que O sea, obviamente no conduce. sí, está prolongado, pero me parece que es constante. O sea, todos son de 200, ¿no? Ujú, exacto, o sea, un poquito Sería un más. Movix 2. Este sería un Movis 2. Ah, claro, se mantiene constante el Bueno, PR, aunque... bueno, sí, básicamente es eso, es un Movis 2. Si mantenemos un PR constante y una P no conduce, es eso, un Movis 2. Este ejemplo, pues, es claro ejemplo de ello, ¿ah? Y luego tenemos el bloqueo AB grado 3. Acá, bueno, básicamente ya no hay una conexión desde las aurículas a los ventrículos, ya ese vínculo se pierde, por lo que pues cada quien va a la frecuencia que quiere y acá ya hay lo que conocemos como una disociación AB, que es por lo que digo, las aurículas van a su ritmo, los ventrículos van al ritmo de ellos también, y pues aquí de vuelta la importancia de nosotros ir a ver cuánto de frecuencia tiene y cómo de regular son las ondas P y cómo de regular y qué frecuencia tiene las ondas R o el intervalo RR que nosotros tengamos en un trazado. ¿Mm? Porque nosotros acá tranquilamente, en este sentido, podemos tener un bloqueo completo donde, como digo, hay una conexión total y esto lo que involucra básicamente es a que pues tengamos los QRS, va a depender, digamos, mucho de si este está tomado desde el sistema supraiciano o infraiciano. Y acá, si este viene tomando desde la vía supraiciana, los QRS, que es lo que vengo mencionando desde los primeros bloqueos, si son estrechos, pues nos dice que todavía tenemos chance de un automatismo que nos dé una reserva y una chance de que ese paciente, pues, no es que la conducta la tengamos que postergar. Este paciente evidentemente va para marcapaso, pero a diferencia de aquellos pacientes que tienen un QRS ancho, nos dice que está tomado prácticamente desde la vía final, es decir, que nos está tomando ya casi las fibras de Purkinje, es decir, que si esa vía se daña, que es lo último que tiene como recurso, tranquilamente este paciente puede llegar o puede debutar en un paro cardíaco, ¿ah? Entonces, es la importancia de conocer esto nosotros, ¿ah? Y bueno, acá tenemos lo mismo, básicamente, como dije, las aurículas van a su ritmo, siguen en la misma frecuencia,
los ventrículos van por otro ritmo, tienen otra frecuencia, y en este caso, como mencioné también acá, da impresión también que los QRS no son tan estrechos, inferiría que acá toma la vía infrahiciana, y estos pacientes, pues, como dije, pues, en cuestión de marcapasos, es importante mencionar, a ver, los pacientes desde el primer grado pueden ir a marcapasos. No está descrito mucho en la bibliografía, pero si nosotros tenemos un paciente que tiene un bloqueo AB de primer grado, pero si ese paciente yo evidencio que es muy sintomático y pues ¿qué voy a esperar? ¿A que avance más la enfermedad de esa vía? Pues no es digamos, la problemática en sí del paciente, es los síntomas que le están generando un malestar. Entonces, sí, puede ponerse un marcapaso en primer grado, se puede poner en primer grado. Pero a partir del segundo grado en adelante, es indicativo indistintamente si el paciente es o no asintomático, ¿ah? Otra de las cosas que también tienen que aprender a diferenciar en lo que respecta al bloqueo de tercer grado es que pues muchas de las veces podemos encontrarnos con un electro como en este caso, pues acá tranquilamente podemos ver en este primer ejemplo, nosotros pensaríamos que aquí, ¿qué les parece a ustedes? ¿Esto viene siendo una pausa compensatoria o o un extrasístole ventricular? ¿Mm? Alguien me puede, conociendo ya lo que es un extrasístole, básicamente un estímulo ventricular frente a un estímulo previo que no se genera y pues arranca el tejido miocárdico a despolarizar, ¿no? Y por ende nace un QRS ancho, aberrado, porque la vía se genera inclusive que no sigue la misma dirección del QRS previo frente a un estímulo que va en distinta dirección. O sea, serían bajos, o Distinto. sea, la extrasístole y la pausa compensatoria. La primera, ¿qué te parece? ¿Que es una pausa compensatoria o una Ah, la extrasístole? primera, una extrasístole y después la pausa. No, es lo contrario. Es lo contrario, ok. Lo que tiene es lo contrario. La primera, o sea, a ver, esta es la primera imagen, digamos, no le puse número, quizás ahí fue mi Ah, no, yo fallente. decía, de la imagen de abajo, lo que primero aparece es la extrasístole y lo de azul es la pausa. O Ya, no sería así. perfecto. Sí, esto puede pasar, se puede llegar a confundir. La pausa compensatoria muchas veces se puede dar en aquellas situaciones en pacientes con o bradicardia sinusal o en pacientes inclusive que también tienen un bloqueo en algún punto de alto grado. Como mencioné, puede estar en un bloqueo MOVIC 2. De repente, esta onda P que a la vez no conduce, no se quedó bloqueada, puede en un periodo prolongado generar una pausa compensatoria como esta. Bueno, hasta acá. Este tema no era tan largo como la anterior. Déjame